Hace pocos días se celebró el nuevo año chino y una de las imágenes que más llamó la atención en el ámbito internacional fue una presentación de unos robots bailando, mostrando y reflejando la evolución en la tecnología china. Y eso llevó a que muchos consideraran que es la demostración del comienzo, ahora sí, no solamente el nuevo año chino, sino la hegemonía china en el ámbito internacional. Esto nos hace pensar que definitivamente hay una relación muy profunda entre eso que llamamos tecnología y relaciones internacionales. Y de eso es que vamos a hablar hoy en este nuevo episodio de Coordenadas Mundiales. Les agradecemos mucho a todas, a todos los que se conectan a escucharnos para en estos episodios. Y de nuevo saludo en esta ocasión a mis compañeros, amigos, Rafael y Alejandro. Rafael, ¿cómo va todo? Hola Javier, qué gusto saludarte de nuevo en un nuevo episodio o entrega de Coordenadas Mundiales. Es un placer estar detrás de estos micrófonos. Gracias, Alejandro. De nuevo, que la vez pasada lo habíamos citado para el otro caso y tocó hablar del tema de Irán. Ahora ya un poco más en el sentido tradicional de Coordenadas Mundiales vamos a hablar de un tema tan profundo, tecnología. ¿Cómo va todo, Alejandro? Muchas gracias, Javier. Como siempre, muy honrado de estar aquí compartiendo con mis colegas y amigos y pues hablando de lo que más nos apasiona, que son las relaciones internacionales. Así es, entonces en este ámbito, de nuevo, este es solamente un ejemplo, pero tenemos muchísimos, podríamos mencionar muchísimos más y seguramente los hablaremos en el episodio de hoy, en el que vamos a hablar de eso, tecnología y relaciones internacionales. Vamos a hablar de temas de seguridad, de cómo esto afecta o no el poder, de competencia, de la calidad de vida, los efectos de la tecnología en calidad de vida y eso cómo afecta el ámbito de las relaciones internacionales, del conocimiento e incluso, aunque esto lo vamos a mencionar por el ladito, la diplomacia, ¿no? He visto muchos artículos en los que se menciona el papel de la tecnología en la diplomacia. Entonces, comencemos y ya volvemos con la primera sección de este tema de tecnología y relaciones internacionales. Bueno, muy bien, entonces hoy tenemos además, eso yo le puse título a los segmentos y a las secciones. Entonces la primera es lo que podemos denominar geopolítica y tecnología. Ya habíamos hablado en algún capítulo con Rafael, hicimos un capítulo del retorno de la geopolítica y de las tendencias geopolíticas en el ámbito internacional. Bueno, pues esta es simplemente una expresión más. Y en el ámbito de esta hay tres, por lo menos, aspectos que me parece que es importante abordar. El primero es la competencia por la inteligencia artificial. En segundo lugar, el tema de la computación cuántica. Y en tercer lugar, que es una de las expresiones más importantes de esa geopolítica hoy, es el tema de la lucha, entre comillas, por el hardware, que está representado principalmente en temas de los microprocesadores. Entonces, la primera pregunta en el ámbito de estos tres: ¿quiénes consideran ustedes que son los actores principales? Bueno, ¿por qué hablamos de geopolítica y relaciones internacionales en estos tres temas? ¿Quiénes son los actores ahí relevantes? Alejandro, ¿quién considera usted? Bueno, ante todo, pues ¿por qué geopolítica? Porque hay que ver que esto finalmente responde a unos temas geográficos y demás. La geografía de la tecnología está concentrada en las ciudades. Vemos que, y espero hablemos al respecto, que las principales amenazas y los puntos están en las ciudades. Esta es una geopolítica ante todo urbana, pero si lo llevamos como a tema de estados, pues podemos ver cómo China está revolucionando el tema tecnológico. Sí, ya superó a Japón. Japón era lo que nos asustaba a fines del siglo XX, ahora es China, que vemos que fue la primera en desarrollar el 5G, mucho el tema de los microprocesadores y demás. Estados Unidos sigue teniendo algo que decir al respecto, su producción tecnológica además sigue estando vigente y pues aunque hay atrasito, pero es la que más ha utilizado estas nuevas tecnologías para la guerra, pues es el tema de Rusia, como lo supieron en Georgia y lo supieron en Ucrania. Entonces digamos que aquí siguen manteniéndose estos tres contendores en temas de potencias.
Rafael, pero en temas de inteligencia artificial, computación cuántica, microprocesadores, ¿quién cree usted que son los actores importantes? Yo creo que los actores importantes son aquellos que inviertan más en ciencia, tecnología e innovación y que sepan utilizarla para la solución de problemas. La tecnología es un aplicativo de la investigación científica y ese yo creo que es un elemento central. Me dedico a los temas de diplomacia científica y entender ese quehacer pasa por saber que países como Israel, países como Estados Unidos, países como la Federación Rusa, China, Japón, tienen unos programas de investigación importantes y eso les permite tener un factor diferenciador. Y ahí es donde se genera eso que usted señala como la geopolítica. Es decir, entender el movimiento de quienes avanzan y quienes se quedan un poco más atrás pasa por saber quiénes están investigando sobre punta, quiénes están haciendo investigaciones que permitan el desarrollo más rápido de medicinas, de ciencia y tecnología con aplicación civil o militar, del desarrollo de sistemas de telerreferenciación que sean más precisos, que puedan ir al espacio. Hay países a los cuales se les ha dificultado, ejemplo, India. Entonces ahí es donde se configura una suerte de quién lo está aprovechando mejor y quién logra trasladar de una manera más fácil lo que se produce en los ecosistemas educativos a los ecosistemas de producción de bienes y servicios. Son dos lógicas distintas y tienen que estar interconectadas. Yo creo que ya le doy la palabra a Alejandro, pero yo creo que aquí hay claramente, digamos, desde el punto de vista de eso, del gasto, desde el punto de vista de los avances, desde el punto de vista de los hallazgos y demás, hay dos competidores claros cuando hablamos de computación cuántica, ¿no? Esa lucha y esa carrera por el desarrollo de la computación cuántica y su aprendizaje y su utilización, no solamente en temas militares, sino también, por ejemplo, en temas incluso de conocimiento y de poder predecir y hacer avances incluso en física, que son claramente Estados Unidos y China, que son los que están liderando esta carrera, están compitiendo en ello. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, estoy de acuerdo con Rafael. Aquí tenemos definitivamente Estados Unidos y China. La vez pasada veía, por ejemplo, el número de data centers, cómo Estados Unidos se lleva casi el 40-50% de los data centers en el mundo. En segundo lugar está China, pero entonces siempre están de esa manera. Y también en la formación misma de estos LLMs, estos modelos de lenguaje grandes, pero también en los pequeños y también en lo que se llama el modo de expertos, que es, digamos, la tecnología detrás de eso que se llama DeepSeek. Entonces ahí tenemos claramente también a China y a Estados Unidos compitiendo, digamos, con características diferentes, pero efectivamente uno aquí haciendo simplemente un análisis geopolítico, pero ahí hay otros actores que son importantes, como señalaba Rafael, el papel de India, que se está comenzando a meter en este tema de inteligencia artificial. Tenemos otros actores, pero fíjense que a mí de este tema lo que más me interesa son las ausencias. Y aquí es la ausencia marcada y clara y evidente de Europa, ¿no? Una Europa completamente desaparecida. Y antes de hablar de microprocesadores, Alejandro, usted quería decir algo más. Alejandro, adelante. No, ya Javier, me quitaste la palabra. Precisamente Rafael los menciona por su fracaso, pero no podemos descontar. India tiene la población y la inversión para ser, ya es potencia tecnológica y es uno de los fuertes competidores. O sea, el hecho de que fracase no quiere decir que no esté ahí. O sea, comparemos con todos los demás estados que ni siquiera lo intentamos. ¿Sí? Eso es importante. Y de hecho eso también se va por el otro lado con el tema del papel de China. Que muchos, digamos, lo que hacemos análisis, esto es como las personas que les gusta leer libros de autoayuda, las 10 reglas que siguen las personas exitosas. Entonces la gente cree, pues claro, porque son los casos de los exitosos, pero no todas las personas que siguen las reglas que fracasan a pesar de seguirlas. Bueno, esto lo digo porque en el caso de China, China está gastando miles de millones de yuanes o de dólares o de lo que sea en desarrollos de inteligencia artificial, y claro, tiene uno versus todos los fracasos que se encuentran, y que entonces uno se pregunta, dadas las circunstancias hoy económicas, ¿qué tanto va a seguir siendo sostenible ese modelo hacia el futuro? O si en algún momento le pueda pegar, digamos, o pueda encontrar uno que sea exitoso y genere un diferencial tal que deje a los demás atrás, ¿no? Eso también puede pasar. Es decir, sigue, que ese efectivamente es una segunda pregunta de este tema en particular. Con estos agentes, porque están luchando por qué, están compitiendo en qué. Y el tema del microprocesadores que les había mencionado, donde de nuevo aparecen Estados Unidos, China, pero ahí aparece, digamos, una tensión histórica
que se mantiene y que eso además se está justificando una parte importante por lo menos de las anticipaciones en materia geopolítica, decisiones, sobre todo intervenciones, que es el tema de Taiwán, ¿no? Que Taiwán sigue siendo el principal centro de construcción, de producción de los microprocesadores y ahorita pues todas las decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos supuestamente para hacer y llevar esa producción a Estados Unidos, que eso es lo que más nubarrones genera o una de las decisiones que más nubarrones genera, pero por el otro lado también el caso de China y la supuesta pretensión de eventualmente invadir Taiwán en los próximos años, ¿no? Me parece que es la evolución más interesante en términos tecnológicos de cómo en la década del 80, tal vez para muchas de las personas que nos escuchan no existían, pero yo utilizaba controles análogos y esos controles eran tecnologías muy simples, muy poco desarrolladas, que empezaron a desarrollarse en Taiwán y 40 años después, hoy son el centro de atracción porque han desarrollado de manera constante una forma particular de internacionalizarse. No les importa otra cosa, sino hacer chips y procesadores, chips y procesadores. Y a partir de eso, hoy son fundamentales en cualquier cadena de valor. Exactamente, Alejandro. No, y aquí no hay que descontar, así como estaba y está la competencia por la inteligencia artificial, el 5G, ya que hablas de microprocesadores, Javier, y todo el tema del hardware. Hace 20 años, en mis fallidos estudios de ingeniería, era mucho el tema de la nanotecnología. No podemos descontar que el que se logre esta miniaturización que lleve a unos nanoprocesadores o incluso cosas más pequeñas, y esto pues aumentaría la capacidad de procesamiento de los computadores de manera tremenda. O sea, esa es una competencia que sigue vigente entre las potencias tecnológicas. Exactamente. Y eso precisamente es la segunda pregunta sobre este tema. Cuando las personas ven que las potencias, China, Estados Unidos, que aparecen en los tres ámbitos, están compitiendo, la pregunta es compitiendo frente a qué. ¿Qué es lo que están compitiendo, por ejemplo, en computación cuántica? ¿Qué están compitiendo en materia de inteligencia artificial? ¿Cuál es la búsqueda allí? ¿Qué piensan ustedes, Alejandro, Rafael? Bueno, aquí lo que hay que entender, digamos, si lo miramos a perspectiva histórica, es que toda tecnología trae consigo una ventaja. Hoy sí, y a veces estamos tan inundados en la tecnología en esta época actual que no lo vemos. O sea, para nosotros la vida ya es impensable, incluso aquellos los que crecimos sin internet, ya es impensable sin nuestros smartphones y demás. Ahora llévenlo esto a un contexto de estados y de competencia bélica. Toda ventaja tecnológica ha traído consigo una ventaja militar, ¿sí? Lo vimos con los acorazados en el siglo XIX, con las armas nucleares y demás. Ahora, digamos, en el tema de la computación, porque esto finalmente todo entra pues en el tema de la computación, y qué es lo tan importante de la computación es el tema de poder tomar decisiones rápidamente y de manera precisa, ¿sí? No por nada, y eso es algo que no suelen contarnos en la historia de la computación va de la mano con el desarrollo nuclear, porque se necesitaba mucha más precisión y todos estos cálculos y demás para poder disparar estos misiles y su fabricación. Entonces ahora con temas de inteligencia artificial y demás, pues precisamente la herramienta es poder tomar mejor esas medidas. Pues Rafael, que ha trabajado más el tema de diplomacia digital y demás, pues ya vemos, ¿no? Que ahorita es motivo de escándalo, pero lo más probable es que esto se nos vuelva el pan de cada día, ¿no? Ya nosotros hacemos nuestras actas, hacemos nuestras redacciones de muchas cosas con la inteligencia artificial. O sea, esto es más allá de unos dibujos chéveres o bueno, en el tema de falsificación, los deepfakes, ¿cierto? En un tema de inteligencia y contrainteligencia, estos serán importantísimos, y pues mucho de lo que se está moldeando la sociedad actual, pues tiene que ver. Entonces, claro, quien logre esa ventaja, digamos en el caso que hablamos ahorita del 5G, en China esto no es que el celular funcione más rápido, no, es que el 5G lo que logra es una mejor coordinación entre máquinas. Caballito y estos temas de drones con los que nos recibe China en 2026, ahora imaginen toda esta comunicación tan precisa en un ataque con estos mismos drones. Uh-huh. O imaginen... para Alejandro, todo se reduce a la posibilidad de hacer guerra. Rafael, ¿usted está de acuerdo? Esa es la razón de la competencia. ¿Por qué están compitiendo? No, pero sí me quedo con el elemento de coordinación que señalaba Alejandro al final. Los aplicativos militares son importantes, pero creo que la coordinación va para la producción de bienes y servicios, la coordinación va para enfocar de una manera más ágil recursos, materias primas y naturales y fuerza laboral. Y cómo
para ciertas labores que tal vez no requieran de personas humanas, se pueden utilizar máquinas para reproducir, para homologar o para desarrollar de manera más efectiva. Por ejemplo, piensen en centros logísticos, por ejemplo, piensen en empresas que tal vez ya no van a necesitar líneas de ensamblaje, sino que lo pueden reducir completamente al manejo y a la coordinación de máquinas. Creo que ahí es en ese elemento que usted señalaba, Javier, del inicio, de calidad de vida, de competencia, de poder, pero también de conocimiento, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer con el desarrollo alternativo de cyborgs, de máquinas que se puedan coordinar y que se puedan desarrollar de manera efectiva? Creo que ahí es el quid del asunto. Mire que yo, de lo que he leído sobre estos tres elementos, desde el punto de vista de la computación cuántica, claro, digamos, el tema de la computación cuántica es cómo se puede, a diferencia de los computadores como los conocemos tradicionalmente, que cada bit de información ocupa una celda, ¿no? Un 1, un 0. En el caso de los computadores cuánticos, pues aplicando la mecánica cuántica, no la matemática, eso no existe, pero sí la mecánica cuántica, pueden las mismas celdas adoptar diferentes expresiones de ese 0 y 1, y eso da, por ejemplo, una mayor rapidez en la solución de problemas, y uno de los problemas bien interesantes por los cuales están compitiendo por esta computación cuántica es el tema de la criptografía. Ahí hay un elemento importante que es, todos estamos acostumbrados, por ejemplo, a comprar en línea, y eso, la razón por la cual no nos roban, por ejemplo, los datos de las tarjetas de crédito es porque hay un proceso de codificación de los números de la tarjeta de crédito y del número del código de identidad, y eso se hace, por ejemplo, con, entre otras, el descubrimiento de números primos, y con una cosa que se llama matemática modal. Bueno, lo que van a poder hacer estos computadores es hacerlo con mayor rapidez. Y claro, ahí sí hay un elemento también de seguridad, Alejandro, que tiene que ver con que el primero que descubra también va a poder desencriptar la información del otro. Y eso hace que sea un poco más vital, existencial, el tema de la computación cuántica. Sobre el tema de la inteligencia artificial, Rafael, usted lo mencionó. Efectivamente, digamos, el santo grial, lo que se está buscando o lo que puede llevar a un mayor enfrentamiento o no, es el tema, claro, el tema de difusión, el tema de quién está, digamos, en la vanguardia, pero sobre todo está el tema de quién puede desarrollar. Y es que se puede desarrollar un programa o una aplicación o un lenguaje, como los que mencionaba antes, un modelo que realmente adquiera esa capacidad de pensar por sí mismo, o sea, que realmente sea inteligencia artificial, porque ahorita lo que tenemos es una imitación realmente, y hasta ahorita Alejandro mencionaba que hacemos las actas, sí, pero todos sabemos la baja calidad que tiene la inteligencia artificial para construir absolutamente todo, el problema de las alucinaciones, los errores que comete. Entonces, uno de los elementos que en el ámbito geopolítica se está discutiendo, y ahí estoy de acuerdo con lo que usted decía, Rafael, ese puede ser, con este gasto excesivo de China, puede ser que dé la sorpresa y que obtenga ese modelo deseado. Y lo mismo sucede con el tema de microprocesadores, que es, como ustedes lo dijeron, hacerlos más pequeños, con mayor capacidad de información, de tener información, y para poderlos utilizar en cada vez dispositivos incluso más pequeños y más efectivos. ¿Algo más sobre este tema de por qué se está compitiendo de más, Alejandro? Sí, no, es que, bueno, y Rafael dice, no solo la guerra, sino el tema de la producción, y claramente pues la economía, ahí sí nos vamos a Paul Kennedy, ¿no? El tema de producción económica es importante para las potencias. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya es porque tenemos visiones distintas, y es que esta producción, si bien puede dar para un tema de economía formal, pues también puede dar para una producción de tipo bélico, ¿no? Y pues para los que duden que la economía puede ser como un arma, pues miren las guerras tarifarias actuales. Ese es como el complemento que quería dar. Hay un autor que se llama Charles Weiss que me gusta mucho, y es como hay un artículo que él escribe en la revista Minerva de cómo la ciencia y la tecnología afectan las relaciones internacionales, y decía, hay un elemento central, y es cómo se puede trasladar de una manera efectiva los ecosistemas, y por eso pensé en la parte educativa y científica versus el dominio de el hombre común y corriente. Si el Internet se hubiera quedado como un aplicativo militar, hubiera sido un completo fracaso. La masificación y la capacidad de que cada uno en 10, 15 años pueda utilizar, como usted lo señala, Javier, programas o aplicativos efectivos de inteligencia artificial
Conectarlos con otros, como decía Alejandro, y trabajar de manera coordinada y colectiva puede ser un gran disruptor en términos de producción, en términos de innovación y en términos de desarrollo, que se sale de las lógicas tradicionales de control de la producción, ya sea en manos del Estado o de privados. Entonces creo que ahí puede haber un elemento importante. Y muy rescatable este tema de la producción, pero también definitivamente los temas de seguridad. Y de los temas de seguridad es lo que vamos a hablar en la siguiente sección. Bueno, muy bien. Entonces, en el anterior lo que hicimos fue un recorrido muy general por tecnología geopolítica, ¿no? Que de nuevo son muchas de las discusiones que están marcando hoy la tendencia y explicamos de cierta manera quiénes están ahí y las razones por las cuales lo hacen. Ahora vamos a entrar en uno de los temas que le interesan tanto a Alejandro y que pues compartimos aquí con Rafael el interés y que también lo seguimos, y es el tema de el ciber y en los apellidos, ¿no? Entonces está uno de los temas, de los enfoques cuando hablamos de tecnología y relaciones internacionales. Hay estudios sobre, por ejemplo, ciberguerra, ciberterrorismo, cibercrimen, ¿no? Entonces, en el caso de ciberguerra se incluyen todas esas expresiones, ya lo había mencionado Alejandro, y en uno de los episodios anteriores, Rafael creo que mencionó un evento reciente que hicimos en la facultad, en la Escuela de Relaciones Internacionales, sobre los 4 años de la guerra en Ucrania, y que ahí se mencionaba, entre otras, cómo esta es una guerra tecnológica por el uso de drones, por el uso de aplicaciones militares y demás. Lo estamos viendo también, ya que se mencionó en el episodio pasado la situación en Irán, el tema, por ejemplo, de los escudos antimisiles, que no es una cuestión de hoy, pero que sí es un desarrollo de casi que el cumplimiento de un sueño, ¿no? Por allá en los años 80, que hoy sí se materializó. Eso es ciberguerra. Otra cosa es el tema del ciberterrorismo, que está muy relacionado, por ejemplo, con los hackeos internacionales, y ahí tenemos presencia, por ejemplo, de países como Rusia, que ha tenido un papel bien opaco en relación con eso y cómo ha afectado, digamos, diversas actividades en Europa y pues en sus países cercanos, incluso los países bálticos. Y cuando hablamos de cibercrimen, que yo la vez pasada me leí un informe de eso en The Economist, cómo han comenzado a evolucionar, por ejemplo, las estafas en línea, que las personas que como nosotros comenzamos con este cambio de lo análogo a lo tecnológico, que recibíamos correos, ¿no? Que el rey de no sé dónde está repartiendo plata, y algunos caían. Bueno, hoy son mucho más evolucionadas con, efectivamente, Alejandro, como dice, deep fakes, con videos que parecen reales, con una cantidad de cosas que vienen sucediendo. Entonces, en este ámbito, ¿qué podemos decir usted, Alejandro, que está investigando o que ha visto interesante de análisis y investigaciones sobre cualquiera de los tres: ciberguerra, ciberterrorismo, cibercrimen, y cómo ubicarlos en el ámbito de las relaciones internacionales? Bueno, aquí, digamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema de qué es un ciberataque, ¿no? Se considera un ciberataque es como toda disrupción de un funcionamiento normal de un sistema, ¿sí? Entonces, si yo accedo a mi correo y de repente no pongo las claves correctas y demás, si no tengo acceso o me borraron los correos, esto quiere decir que es un ciberataque o, bueno, la entrada de virus informáticos y demás. Lo que hace muy interesante el ciberespacio es que fíjense que aquí hay una multiplicidad de actores tremendo, ¿no? Entonces está desde, yo creo, hoy en día nos bombardean mucho con llamadas donde cuelgan y demás, como esta modalidad de estafa, y además porque algo que a veces no tenemos muy en cuenta es como estos 3 niveles del ciberespacio, ¿no? El nivel físico, que es el hardware y demás, está el nivel sintáctico, que es todo lo de programación, donde están los virus, pero gracias, Javier, mencionas el tema de el nivel semántico, ¿no? Que a veces es trabajarse a las personas. A veces uno, con solo hablar con alguien, y si uno pone atención, puede saber sus claves, porque muchas veces la gente sus claves y demás son cosas cotidianas como el nombre de su mascota o demás, y de ahí, digamos, mucho de la insistencia de las buenas prácticas. Pero, pues, además de eso, algo que me llama mucho la atención, y es como ya, si bien se habla de unas guerras de cuarta generación, que es como lo que hemos visto en los ataques de Rusia a Georgia, a Ucrania, en donde hay una disrupción de las comunicaciones, y luego sí la entrada, porque pues la guerra sí sigue siendo boots on the ground, como nos recordaba Carlos Patiño, pero esto de utilizar la tecnología como complemento a la guerra
convencional, pero también algo que a mí ya me llama mucho la atención es las guerras de quinta generación, como lo dije, las guerras de la comunicación, lo que llaman como el like war, y que explica mucho de cómo la sociedad está tan dividida, tan fragmentada, o incluso la palabra más polarizada, ¿sí? Por estos distintos, y eso tiene que ver muy con el nivel semántico, el nivel de los seres humanos, cómo lo interpretamos. Un ejemplo que me encanta y que vivimos acá en Colombia es, se están metiendo a los conjuntos. Dependiendo de quién llegara a esa información, si era la tía uribista, eran inmigrantes venezolanos, si era del amigo Mamerto, eran infiltrados de la policía, y lo que se lograba era esta fragmentación de la sociedad, esa incertidumbre que estamos teniendo, y que es lo que precisamente desde décadas atrás se dice es el gran impacto de la ciberguerra, ¿sí? Más que romper con infraestructuras o más que se ataque a la gente, es lograr que una sociedad se descontrole, como lo que vimos en el 99 con el email malicioso de la vivienda y demás, y ahora con deepfakes y demás, precisamente en que ya la sociedad no sabe si confiar en sus dirigentes o no, en confiar en su vecino y demás, o sea, como esta situación como casi que de pánico, ¿sí? Y pues Pero un pánico lleva un colapso social tremendo. Una Sí. cosa, Alejandro, pero usted ve que eso es un cambio real, porque usted menciona muchos casos históricos, entonces si siempre ha sucedido, ¿qué es lo diferente hoy? No, ¿O ahorita si hay algún cambio? no, hay un cambio, porque es decir, no es que el fascismo haya desaparecido en el 45 o que unas cosas, pero es que eran latentes, ¿sí? Estas fracturas estaban latentes, digamos que mal que bien, como no había tanto bombardeo de información, la gente se quedaba más bien callada. Pero ahora encontrar gente similar, que piensa similar y que al contrario dice, no, usted no está mal, usted lo que está pensando es muy chévere, venga, nos armamos, eso es lo que ha dado, y mucho del populismo actual y mucho del impacto actual en la política, en la sociedad precisamente, se da así, porque es que pasamos de la era de los secretos a la era de la información, del exceso de información, lo que llaman la infoxicación, que es un término que me parece que es tanta la información que no la procesamos, y por eso todos, sin excepción, gravitamos como aquellos medios que refuercen, en vez de ser una sociedad más informada, nos hemos vuelto una sociedad mucho más recalcitrante, mucho más enconada, y eso pues precisamente es parte como de la guerra propagandística ya llevada hasta nuestros hogares con estos cacharros y demás. Alejandro, pero o sea, sí. todos estos temas de ciberguerra, ciberterrorismo y cibercrimen, ¿usted digamos, considera que el vector son las redes sociales? ¿A eso se reduce? Pues no se reducen, sino es más cómo ha permeado la tecnología en todas nuestras vidas. Es que por eso, digamos, en términos de guerra psicológico, que es algo que trabajamos en inteligencia, es sí ganar, sí, si no poder convertir las mentes hacia nosotros es causar zozobra en una sociedad, ¿sí? Y precisamente algo que sí tiene, ya sea el hackeo, ya sea la propaganda o demás, es que un problema que tiene la ciberguerra, y esto es clave de la ciberguerra, es la atribución. Yo puedo rastrear de dónde viene un misil, de dónde viene un ataque, pero rastrear de dónde viene el ataque, y por eso los ejemplos que doy es, finalmente, ¿qué sucedió? O sea, es el tema de la incertidumbre, y eso es como la preocupación ya llevándolo a una escala global. Por eso vemos como muchas veces los llamados, sobre todo desde los europeos, pero ya, digamos, Estados Unidos y China han tenido ciertos acercamientos, igual que con las armas nucleares, de decir, bueno, hagámonos pasito, ¿sí? Como que los ataques, el tema de si bien van a persistir los ciberataques, por lo menos que no sean a una escala desmedida, que no lleven a estos colapsos. O sea, esta es una preocupación real, y pues precisamente con este avance, pues podríamos decir desmedido. Hemos avanzado muy rápido a comparación de siglos pasados. La preocupación y sobre todo, vuelvo, insisto, cómo ha permeado, es que incluso aquí estamos, pero ya que no nos ven, estamos hablando a través de un Teams. Entonces, hasta en eso, fíjense cómo ha llegado a todos los niveles de la vida cotidiana y ese potencial peligro ahí. Pero no sé si hablar por Teams sea un peligro. Pero bueno, Rafael, ¿usted qué opina? Yo creo que acá hay un elemento central, y es, hay un libro del sociólogo alemano Ulrich Beck, que es La sociedad del riesgo, que nos plantea los retos de la sociedad moderna y de la sociedad posmoderna. Como tú lo señalaste, Javier, acá estábamos acostumbrados a definir con relativa precisión y con relativa claridad lo que era guerra, terrorismo y crimen. Y creo que hoy en día definir lo que es cibercrimen, ciberterrorismo y ciberguerra nos lleva a tener como sociedades que pensar en el desarrollo de una infraestructura
pública o privada que nos permita protegernos como sociedad de la utilización de la ciberguerra, del ciberterrorismo o del cibercrimen como un elemento para alcanzar objetivos. ¿Listo? Alejo trataba de señalar un elemento. Un crimen o un delito era algo que nosotros veíamos y observábamos con claridad. Que usted le roben el celular en la calle. Eso era fácilmente identificable. Hoy, un cibercrimen puede ser mucho más complejo de perseguir, mucho más complejo de determinar, así como otras formas que utilizan gobiernos o empresas para generar pánico, zozobra, daño o convulsión. La influencia de ciertas organizaciones de inteligencia o de empresas en infiltración de elecciones, en mensajes de odio, de racismo o de xenofobia. Entonces ahí es donde se empiezan a configurar una serie de elementos grises que nos hacen convivir, repito, el argumento de Beck, entre esas sociedades tradicionales o modernas y otras de carácter postcolonial. Para este postmoderno. Para este capítulo revisé un artículo que está en la revista International Affairs, que tiene un especial del año 2024 que se llama Ciberseguridad y Relaciones Internacionales. Y se suele un bias, una inclinación perjudicial que está afectando el tema, es que se considera que este siempre debería ser trabajado a través del Estado y de los elementos de seguridad y defensa del Estado. Y creo que debemos pensarlo de una manera más amplia para incluir a otros actores de la sociedad. Las empresas tienen una gran responsabilidad, las organizaciones de la sociedad civil, en tratar de identificar y de señalar cómo como sociedad deberíamos generar instrumentos multilaterales, bilaterales, del nivel que usted quiera, para combatir esas amenazas cada vez más difusas y heterogéneas como ciberguerra, como ciberterrorismo y como cibercrimen. Ese sería como el elemento que quería señalar acá. Perfecto. Alejandro, ¿quería decir algo más? Sí, por supuesto. Si ya lo queremos llevar a un tema más formal, precisamente cada estado define lo que es como su infraestructura crítica cibernética, ¿sí? La infraestructura crítica es como todo lo que requiere un estado para su normal funcionamiento. Y si vemos cosas como seguridad y defensa, el mismo gobierno, las finanzas, todo hoy en día depende para su normal funcionamiento del ciberespacio. Entonces, a veces uno se pregunta, oiga, si yo no estoy metido en nada, ¿por qué mi computador tiene virus? ¿Qué ganan poniendo un virus? Pues porque precisamente es un efecto de escala de que varios computadores con el virus llegue a ese objetivo. Eso tiene llegar a esta infraestructura crítica, y de algún modo pues causarle una disrupción, o por lo menos lo que ya es el ciberespionaje, que es sacar la información, que a eso también va el problema de la atribución. Es el ejemplo que yo pongo. Si a mí me copian todos mis correos, ¿yo cómo me doy cuenta? ¿Sí? De que sacaron, y si es información sensible, es tremendo. Lo que dice Rafael, curiosamente, es lo que yo propuse hace unos 10 años en mi tesis de maestría, curiosamente, en que esta estrategia también necesita apoyo del sector privado y de acciones de la sociedad civil para precisamente proteger esta infraestructura crítica, porque es que precisamente ese es el, digamos, como el alcance. Sobre eso tengo 4 observaciones sobre lo que ustedes han mencionado, que antes de pasar a la siguiente sección. Lo primero es, recientemente ya se está comenzando a poner en duda esos efectos de los impactos de las redes sociales, por ejemplo, en términos de los jóvenes, ¿no? Que esa era una hipótesis que todo el mundo repetía. De hecho, hay un psicólogo muy famoso, Haidt, que se ha hecho famoso es por eso, ¿no? Porque dice que como las redes sociales generan depresión, afectan el comportamiento de los jóvenes, y ahorita los estudios están mostrando que no necesariamente es así y que no hay una forma realmente de hacer atribución causal frente a eso, y por lo tanto pues es otra visión también de las redes sociales. Eso me lleva a un segundo elemento. Hay un libro que se llama Economía en Colores, de un autor, un economista muy famoso, y él lo que decía es, él no hablaba de estos temas en particular porque el libro es ya viejo, pero sí hablaba de cómo, por ejemplo, los padres se preocupaban mucho porque sus hijos jugaban a juegos ¿no? de maquinitas, pues de estas en la televisión, en la televisión, etcétera, y cómo eso podría, por ejemplo, afectarle sus desarrollos y sus carreras. Y él decía, al contrario, lo que puede ser es que eso los está preparando para un mundo futuro que no se conoce. Y eso creo que puede aplicarse también a esto. Y es como no sabemos todo lo que estamos viendo porque estamos en una etapa de adaptación.
realmente está haciendo, por ejemplo, que los seres humanos seamos un poco más críticos frente a Javier, esos videos que vemos o frente al manejo de la información, frente a eso, el tema, por ejemplo, del grooming, cuando que los ataques de adultos a los niños, etcétera, todo eso seguramente está generando unos procesos de adaptación. Y no, y es eso que ahí tenemos que ver déjame un segundo, Alejandro, termino. eso. Un tercer elemento es que me hace dudar es qué tan nuevo es esto, porque efectivamente lo que uno ha visto son, cada vez que hay la tecnología es por definición disruptiva y siempre genera unos temores, ¿no? Digamos, yo creo que estamos muy lúcidos como siempre en todos estos temas, entonces cada vez que llega una nueva tecnología siempre hay unos temores de, alguna leía como los periódicos, la gente pensaba que la gente se iba a morir en las calles porque iban a estar pegados leyendo los periódicos, estoy hablando de años 20, años 10, y bueno, no pasó, y lo mismo con la televisión cuando decían que, y también los juegos, recuerdo que en los años 90 había una creencia según la cual si los jóvenes escuchaban cierta música y jugaban juegos, entonces iban a salir a hacer matanzas, ¿no? Ese tipo de cosas que se mencionaban mucho. Y lo último es efectivamente la situación en este proceso de adaptación tan incómoda entre el papel de empresas, por ejemplo, y Estado, que estamos viendo ahorita, por ejemplo, los ataques Anthropic por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Creo que Alejandro quería decir algo más y pasamos a la otra sección. Alejandro. Rápidamente, es que ahora que mencionan los videojuegos, ¿quién crees que son los que manejan los drones y todo esto? Estos son los gamers más experimentados, o sea, por eso ya muchas unidades militares tienen uniformados y gente con rastas y bueno, y pintas alternativas que son los que saben manejar este tipo de tecnologías. Y lo que mencionas es muy curioso porque ya antes Jean-Baptiste Durosel en su libro Todo imperio perecerá, precisamente muestra que una de las fuerzas profundas de las relaciones internacionales son los cambios tecnológicos. ¿Sí? Obviamente quien se ve amenazado por este cambio tecnológico se va a resistir y demás, y pues hemos visto, nosotros que vimos el amanecer del Internet público, como muchos grupos decían, no, esto va a ser terrible y demás, y ahora esos mismos grupos aprovechan del Internet y de estas tecnologías para llevar a sus mensajes y demás. Yo solo quería decir una cosa chiquita y es, tú preguntabas ahorita si es algo nuevo. Yo creo que lo nuevo y lo novedoso va a cambiar cada vez más rápido. Mira, en las elecciones del 2016 hubo múltiples formas de rastrear cómo algunas empresas rusas influyeron en mensajes en contra de Hillary Clinton para las elecciones de ese año, de cómo generaron una particular influencia en la manera en la cual votaban. Yo creo que eso ya es viejo. Pero imagínese un escenario en el cual en unas elecciones empiece un conteo de votos. Hay un candidato que vaya ganando, vaya ganando, vaya ganando, pero después se den cuenta las autoridades que, no, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Hubo un virus que malinterpretó los datos y los resultados era al revés. ¿Usted sabe qué problema nos genera eso en términos de el enfrentamiento político y social? Sería muy, muy perjudicial. Y creo que este tipo de elementos novedosos o este tipo de elementos que pueden llegar a suceder o que eventualmente generarían gran traumatismo es lo que más preocupa en el día de hoy. Siempre teniendo en cuenta que pueden ser de distinta naturaleza, ¿no? Simplemente puse un ejemplo. Claro, porque de todas maneras ese tipo de amenazas no se han materializado. Y hay un elemento ahí que es bien interesante y es cómo realmente se asume, se va difundiendo no esa tecnología. Por ejemplo, ahorita ya es que los financistas ya lo están viendo y ahorita el temor, por ejemplo, en este año de hecho, los analistas, los de riesgos, los que dicen que cuáles son los temas pues, centrales, uno de los temas para el ámbito financiero es mirar qué va a pasar con ese hype de la inteligencia artificial, porque se invirtieron billones de dólares en la inteligencia artificial esperando que tuviera réditos y que se incorporara, por ejemplo, en los sistemas productivos, y eso no ha pasado. Sí, la gente sigue utilizando inteligencia artificial, como ahorita decía Alejandro, para hacer las fotos, ¿no? Todos hacemos porque yo lo hago, nuestra foto como muñequito, y la utilizamos mucho para jugar porque sabemos que es incapaz de hacer cosas serias, ¿no? Bueno, estoy aquí exagerando, pero definitivamente es más o menos eso, por lo menos lo que se ve en los datos. Con esto entonces terminamos esta sección y ya comenzamos la otra de cuáles son esas expresiones de la tecnología en relaciones internacionales. Bueno, muy bien, estos temas son para, solamente este es el abrebocas, porque yo creo que
amerita que hagamos casi que un episodio por cada una de las cosas que hemos mencionado acá. Y ahora quiero que miremos el tema de calidad de vida y tecnología. Y frente a eso estoy hablando de pues todos esos elementos de biotecnología, recientemente no, como resultado de la pandemia. Yo me acuerdo cuando comienza la pandemia, aparte de la incertidumbre nos decían es que para desarrollar una vacuna nos vamos a demorar 7 años, decían. Y la vacuna salió en cuestión de meses, y eso entre otras fue por cooperación tecnológica, Rafael, que usted trabaja ese tema, y efectivamente por los avances que hay en materia de biotecnología, ¿no? Porque las vacunas, la mayoría, por ejemplo, las de Moderna, las vacunas en contra del COVID utilizaron tecnología, entre otras. Alejandro mencionó algo antes, ese tema de la nanotecnología que fue utilizada en estas y por lo tanto son vacunas diferentes a las anteriores. O el tema, por ejemplo, que está muy de moda hoy con los medicamentos que antes eran utilizados o que fueron creados para enfrentar la diabetes, y que ahorita están siendo utilizados para bajar de peso y que se volvieron globales, y esto es una industria y que está generando efectos en todos los ámbitos, comenzando por el tema de la moda, por el tema de la gastronomía, etcétera. Y también los avances que ha habido en temas de la secuenciación del ADN, que eso está teniendo también, o por lo menos está generando esperanzas. Hay algunos que están diciendo que si logramos hacer la secuenciación del ADN, y para eso vuelvo a uno de los temas, el tema de la computación cuántica, si logramos hacer eso, entre otras, vamos a poder no solamente identificar cuáles son los reales efectos del cambio climático sobre la extinción de especies, sino también podríamos intervenir para evitar que las especies se extingan. Lo cual sería un avance y una revolución, dado lo que consideramos en temas de cambio climático y demás. Fíjense cómo se van uniendo todos los temas. Entonces, frente a eso, creo que es la nota optimista, o no, tampoco. Alejandro, que le gusta que dice todo esto solamente es amenazas. ¿Qué opina usted? ¿Ahí No, sí hay algo de optimismo yo o no? otro de los pesimistas consolidados, pero no tanto porque esto no vaya a traer una mejora en la calidad de vida, sino aquí hay que tener en cuenta, o sea, es curioso que menciones las vacunas, porque hay gente que cree que el tema de los anti-vaxxers es nuevo. No, se crearon las vacunas en el siglo XIX y aparecieron ahí mismo los anti-vaxxers. Ahora los conocemos, ahora por lo que decías de redes sociales y pues por el mismo internet, y por eso es un ejemplo clarísimo de lo que digo yo, de gente que de pronto tenía un modo de pensar marginal y ahora ha cobrado mucha amplificación. Y así piensen con cualquier cosa odiosa de la sociedad. Ahora bien, recuerdo yo, volviendo a mis fallidos estudios hace 25 años o más, que ya se hablaba de dispositivos conectados al Internet. O sea, algo importante a tener en cuenta es el Internet de las cosas, ¿no? Lo vemos, digamos, en este instante, mientras estamos hablando, yo estaba lavando la ropa a partir del celular y poniendo el ciclo de secado y demás. Ahora imagínense eso, un dispositivo que, por ejemplo, para una persona diabética le inyecte la insulina, es solo que esa persona se cambie el vial y ya esté programada, o que incluso pueda tomar sus medidas y reportarlas a un centro médico por si hay una emergencia. Digamos que por ese lado, chévere, bacanísimo. Yo soy como siempre el pesimista y digo, bueno, ¿y qué tal que sea uno de nuestros dirigentes y alguien hackee eso? ¿Sí? O que digamos que este tipo de cosas, y ahora sí, la ciberguerra pueda producir sus primeros muertos, así ya de manera directa, por así decirlo. Igual va a pasar, o sea, por más... Sí, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Sí, todo es posible. Y que a partir de su historia clínica, como tiene un pasado de exceso de grasas, de consumo de alcohol, le dijeran, pero es que usted para el crédito hipotecario que va a pedir tiene que pagar un poquito más, porque es que cruzamos la información y usted es como de alto riesgo, señor. Eso me parece problemático. Sí, exacto. Uno segundo. Lo que dice Rafael, caeríamos otra vez en la moda de la eugenesia, ya no desde un tema racial, sino desde un tema cibernético. Exactamente. Eso también puede llegar a ser pero preocupante. ¿por qué ese salto, Alejandro? Porque una cosa es que usted no pueda, que tenga que pagar un poquito más por un crédito, a que ya hablemos de eugenesia. ¿Por qué considera que No, puede pero ser es que esa la decir, conclusión? todo lo demás, y es que algo que no, digamos que es medio conspiranoico, pero sí está ahí, es el tema del supersoldado. Obviamente la ciencia ficción puede dar una visión exagerada, pero claramente a lo que, como siempre veo yo, una mejora, y que lo que dice Rafael es que yo no veo muy distinto que a usted se le niegue o que le pidan más dinero
por un crédito, lo que sea, porque tienen todos sus biométricos, ¿sí? A lo que pasaba y sigue pasando que hay gente que por el color de piel les niegan el crédito. O sea, es que aquí sí, por eso, digamos, ese pesimismo mío, o sea, no es que no tenga que pasar, no es que no le vea sus ventajas, pero que claramente puede llevar a este tipo de cosas y que además, incluso ya antes de las recomendaciones, ¿no? Muy tipo Black Mirror, ¿no? Que incluso te miden por los likes y demás, que es algo que ya más o menos hemos estado viendo. Pero veo que usted lo va a hacer, yo a recomendar Black Mirror por esas exageraciones que se hacen en relación con la tecnología, ¿no? Y lo peor de todo es que la tecnología no va a materializarse de esa manera, entre otras porque la tecnología por definición es disruptiva, o sea, no se puede anticipar, Rafael. Además que tú mencionas ahorita uno del ADN que uno siempre, digamos, hay enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, que eventualmente con esas investigaciones podrían ser prevenibles o podrían ser tratadas de una mejor forma. Pero coincido con Alejandro, me preocupa un elemento de cyborg al estilo de Robocop, una cosa de mezcla entre humano y máquina que puede ser muy complejo. Entonces, yo creo que acá viene una reflexión válida que en algún capítulo anterior lo tratamos, y es la ética en las relaciones internacionales y la ética para mejorar la producción sin alterar la esencia de lo que somos como seres humanos. Es decir, que Rafael Piñero siga siendo un ser humano 100% y no una modificación o adulteración a partir de un experimento lo va a poner este chipcito a ver si usted ahora habla 10 lenguas en un mes, o si a partir de sus espermatozoides más el óvulo de una persona vamos a crear un superhumano que es resistente a plagas o a cualquier tipo de enfermedad. Ese tipo de investigación me parece riesgosa y que requieren tal vez un poco más de tiempo de aclimatación de ¿qué? De la tecnología. Si tal vez... Igual eso todavía no está, ¿no? No. Son hipotéticos, ¿no? Son hipotéticos. Claro, pero ahorita también señalaste, pensábamos que íbamos a tener una vacuna en 7 años y la tuvimos en 7 meses. Entonces, eso que a veces vemos lejos puede que llegue más rápido de lo que pensamos, ¿sí? Pero no ha llegado el punto es que se mantenga un criterio ético de no modificación de la esencia o de lo que significan las especies o los seres humanos en general. Y yo estoy de acuerdo, digamos, uno de los peligros es ese, sobre todo el tema de una segregación por otros temas, con estos elementos de Big Data, pero pues por un lado Alejandro lo dice, igual hoy lo hacen por otros medios, ¿sí? O por otras variables, tal vez más visibles, entonces pues la pregunta vuelve y es la misma que yo me hago, es ¿qué tan diferente va a ser? Y en segundo lugar, sí creo que eso ha avanzado bastante, por ejemplo, en temas de custodia de datos y anonimización, por ejemplo, de todos los temas de salud, porque por un lado, efectivamente, se está trabajando en todos los países, unos más avanzados que otros, en términos de tener esa gran capacidad de tener acceso a la información, a las historias clínicas y demás, pero por el otro lado, pues que eso no pueda llegar y ser utilizado por, entre otras, las empresas de seguros, porque efectivamente, pues ahí habría un problema claro de exclusión de algunos. Alejandro. No, y es que aquí reitero lo que ya había mencionado antes, y fíjense cómo ha pasado con otros avances tecnológicos, ¿no? Normalmente se llega como a un punto como crítico en donde empiezan a decir, bueno, hagámonos pasito, ¿sí? No nos demos, o sea, hasta la fecha no hemos tenido la primera guerra nuclear, a pesar de que llevamos décadas como a la espera del asunto, como decía, digamos, uno de los acuerdos más que acuerdos, acercamientos que tuvo Barack Obama con Hu Jintao, y es como una correcta utilización del ciberespacio. O sea, tampoco hemos tenido un ataque cibernético como tan a gran escala. Los ataques siguen siendo sutiles. Te dejo un virus, te saco algo de información, te niego acceso a ciertos puntos, pero no ha sido, digamos, que cuando si ustedes revisan los textos de los 90 de las primeras ciberguerras, se esperaba pues como casi que una negación del servicio y un colapso societal a nivel global, y pues no se ha llegado. Pero sí, en efecto, ese es uno de los dramas que trae la tecnología, se mueve más rápido, y a eso también iba mi segunda parte del tema de amenazas, que dice Javier, la tecnología es disruptiva, y es que muchas veces de pronto por mejorar algo, no vemos qué consecuencias pueda tener, ¿sí? A corto y a mediano plazo, a veces la consecuencia puede ser distinta.
¿sí? Se esperaba que el Internet, el mundo estuviera más conectado, más informado, y al contrario, hoy tenemos un Internet más grande, pero más cerrado al que estrenamos los que lo estrenamos en la década de los 90, si se dan cuenta. Ya no tenemos tanta libertad como teníamos hace 30 años. Entonces, eso es como a ¿Cómo lo así que tanta voy. libertad? Claro, fíjate Javier, que hace 30 años era muy chévere. Uno en los 90 bueno, con el modem telefónico, y uno se metía a los chats, y tú ¿desde dónde estás? No, yo estoy en Kuala Lumpur, y uno hablaba, y uno buscaba las páginas y navegaba, pero el internet era pequeño. Ahora cuando entramos al internet, por ejemplo, típico caso, las fronteras digitales, ¿sí? Que rompieron con esto. Entonces, este video no está disponible, me pasa mucho. Como estoy en Colombia y Colombia no respeta derechos de autor, usted no tiene acceso a estos videos o no puede comprar esa música, incluso si lo quiere hacer de manera eso legal. le parece, eso es resultado de la tecnología o de las intervenciones precisamente para evitar los efectos negativos exacto, que ustedes están diciendo. Ahí está a lo que me refiero. Incluso fíjense, como la misma sociedad, ahora uno entra como a su Facebook, a su Instagram, y muchas veces ni sale de ahí, cuando antes uno podía navegar recorriendo muchas páginas, y a eso me refiero, que ahora tenemos un internet más grande, pero más limitado, más cerrado, ¿sí? Bueno, entonces, claro, y pensar que no sea, o sea, es producto de la tecnología, pero por eso siempre digo, no hay que descontar el tema humano, ¿sí? ¿Cómo hacemos esa interpretación y qué consecuencias, o cómo asumimos esas consecuencias como humanidad, como sociedad, si lo quieren ver más pequeño, de estos avances tecnológicos? Bueno, muy bien, eso que mencionó Alejandro es una perfecta ilustración de algo que yo he hablado varias veces, que es el principio de consecuencias no anticipadas. Muy bien, entonces con esto terminamos esta sección, además los temas sobre un tema de tecnología y relaciones internacionales que, confieso, tomó un rumbo que yo no anticipaba. Pues, lo importante de no anticipar las cosas, bastante pesimista, bastante negativo frente a la tecnología. Entonces, con esto ya volvemos con nuestra última sección de recomendaciones y la despedida. Bueno, muy bien, entonces en estas recomendaciones me imagino van a tener el mismo tenor, y ahí sí voy a estar yo también, el mismo tenor, unas recomendaciones bastante pesimistas, me imagino, sobre el tema, o sobre otro tema, a ver si le mejoramos el tono. Alejandro, ¿cuál es su recomendación? Pero creo que ya lo chiviamos. A ver. Bueno, pues además de Black Mirror, yo siempre recomiendo ver mucho ciencia ficción, no tanto porque eso es lo que vaya a pasar, sino porque es lo que denota cuál es el temor ante la tecnología de ese momento. Así como la Terminator original era un miedo nuclear, por ejemplo, Tron Ares me llama mucho la atención en cómo del ciberespacio, y ahora con las impresoras 3D, puedan crear nuevos armamentos y hasta nuevos soldados. Bueno, que eso ya lo encuentro exagerado, pero sí denota ese temor. Y ya en unas lecturas más formales, yo siempre recomiendo mucho a este autor, que es P.W. Singer, que es alguien que está muy pegado a los avances, o sea, seguir la bibliografía le es difícil porque él casi que se mueve tan rápido como la tecnología, pero es el que ha estado más pendiente de tratar de analizar, de revisar, y de esas consecuencias como decía Javier, no anticipadas, gracias. Entonces, P.W. Singer es como un gran autor que ha estado muy pendiente de todo este tema tecnológico. Ok, muy bien, muchas gracias. No lo conozco, voy a buscarlo. Rafael. Mira que yo leí un artículo en la revista Foreign Affairs y también revisé un libro del autor que se llama Eric Schmidt. El artículo se llama El poder de la innovación y el libro se llama The Age of AI, Our Future Human and Our Human Future, es decir, la era de la inteligencia artificial y nuestro futuro humano. Y tiene un artículo muy interesante sobre cómo la innovación tecnológica sin duda va a seguir siendo ese factor disruptivo en las relaciones internacionales y en la geopolítica. Por eso comencé esta intervención señalando la importancia de invertir y de cultivar ecosistemas tanto científicos como de producción de bienes y servicios que se conecten y que puedan interactuar de maneras más efectivas. Ese creo que es el centro de atención del autor y la manera en la cual justifica la importancia que tiene que los estados inviertan para no perder competitividad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi recomendación es también en el mismo sentido, que no pensé que fuera a tomar el episodio, pero sí traía una
porque yo sí creo que hay una visión mayoritaria muy negativa siempre sobre cualquier tecnología, pues es normal, los seres humanos nos sentimos amenazados y nos da miedo, y esta visión milenarista que impera en nuestra estructura mental y demás, pues es obvio que cualquier tecnología sea percibida como algo muy negativo. Bueno, hay un libro de 2 premios Nobel de Economía que son Acemoglu y Johnson. En general, Acemoglu siempre escribe con Robinson, pero en este caso escribió con Johnson, otro de los 3 premios Nobel hace un par de años. Y este es un libro sobre la historia de la evolución tecnológica. Tiene una hipótesis con la que yo definitivamente no estoy de acuerdo. Es una visión muy negativa de los avances tecnológicos, pero me parece que es un tema interesante que no hay que ignorar en estas discusiones, son los efectos distributivos también de la tecnología y cómo pueden generar grupos perdedores, y cómo los perdedores pueden también verse más insatisfechos, que yo creo que ahí está la discusión del populismo, está la discusión de estas tendencias que hoy estamos viendo, que cuestionan todos los avances que habíamos tenido, pocos o muchos, en el ámbito internacional. El libro se llama Power and Progress, Poder y Progreso. Es de lo que les decía, a mí la hipótesis no me convence, pero es un libro bien interesante, que es un tema que hay que tener en cuenta. Con esto entonces terminamos. Muchas gracias, Alejandro, por haber, mejor dicho, que ojalá siga viniendo, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, no, pues muy honrado de estar acá como siempre, y aquí en mis contradicciones. A pesar de toda esta visión asiaga, yo sí me le mediría al transhumanismo. Entonces ahí nos veremos. Ok, Rafael, muchas gracias. Javier, para mí un placer siempre compartir micrófono contigo, y por supuesto también con Alejandro, que tuvimos unas discusiones bien interesantes a lo largo de estos episodios. Bien interesantes. Sí, muy interesantes. Entonces, muchas gracias de nuevo a la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, a la Universidad de Externado, a la Escuela de Relaciones Internacionales que alberga este podcast, que nos da la posibilidad de estar acá, de compartir, de disfrutar estos procesos de enriquecimiento y de construcción, como lo dijimos siempre, de comunidad académica. Y pues obviamente a Lorena Sánchez en la edición, que siempre está dedicada a que sonemos bien, que lo cual es bastante difícil en algunos casos, a Sara Navarro también por los medios digitales, y bueno, a todos ustedes que nos escuchan y nos acompañan episodio tras episodio. Chao. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.